toda la gente que ¿Qué vive en pasará nuestro cuando país. declare Junqueras la independencia unilateral? ¿Eso puede pasar? ¿Puede pasar esto que... va a pasar. No, importantísimo. ¿Puede pasar que Oriol Junqueras declare la independencia de manera unilateral? Esquerra Republicana queremos proclamar la República Catalana. Y lo vamos a hacer de forma pactada si es posible, y si no, lo vamos a hacer igual como se separa una pareja. Como se separa una pareja. Si una parte de la pareja se quiere separar... Una pareja es legal. Esto que decís no. Es decir, imagínate que ahora mismo se acaba de declarar la independencia unilateral de Cataluña. ¿Qué sucedería en los próximos minutos? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué sucedería en los a próximos días? continuación, de manera inmediata? De forma inmediata, hombre, pues abriremos un proceso constituyente, abriremos un proceso constituyente, si me escuchas te lo puedo explicar, un proceso constituyente entre todos los ciudadanos de nuestro país. Vamos a definir cómo queremos que sea la futura Constitución catalana, cómo queremos que sean nuestras instituciones, y vamos a construir, y tenemos el privilegio como ciudadanos. Me parece muy grave es lo que está diciendo el señor de Esquerra Republicana. Yo creo que pone los pelos de punta escuchar a un líder político que se sienta en un escaño hablar de un golpe contra la Constitución y la democracia sin ningún tipo de aspaviento. Es decir, a mí me parece increíble. Es mi opinión. Estáis diciendo literalmente que os vais a saltar la Constitución democrática de un país democrático, las leyes democráticas, vais a aparcar a la mitad de la población de Cataluña y os vais a subir un balcón a proclamar un golpe contra el Estatuto y la Constitución. Eso pone los pelos de punta. Yo frente a eso pido seny. Recuperemos un poquito el seny y no las bravuconadas, y lo que queremos en definitiva muchos catalanes es que hoy nos podemos expresar todos y podamos hablar todos. Me parece increíble que consideréis que subirse un balcón y dar un golpe populista es la solución. Y con esto acabo. Decía el representante de Sociedad Civil Catalana que este movimiento es populista. Una prueba muestra un botón. El lema principal de esta gente de buena fe que defiende esto es España nos roba. El movimiento de extrema derecha italiano decía Roma ladrona. Es decir, los movimientos populistas de extrema derecha utilizan... ¿Me puede enseñar un papel donde ponga esto? España nos roba. ¿Puede enseñar un papel? Un papel no, te enseño un libro entero. ¿Me puede enseñar un libro? No te pido un libro, una página. Perdona, si hay publicidad de las juventudes de Esquerra quemando constituciones y diciendo que España nos roba. No engañemos a la gente. No engañéis a la gente. No mintamos. España nos roba es asqueroso, la verdad. Yo desde hace 2 años soy diputado en el Parlamento y a la única persona que he oído esta expresión es a usted. Sí, claro. Es a usted. No lo he oído a nadie más. Pues Por tanto, no engañemos a la gente, por favor. Aquí estamos por un movimiento que sale de la gente.